Hemos orado, le hemos pedido al Señor que Él nos hable en este día, y quiero que consideremos una palabra que hace unos días yo reflexionaba cuando leía la carta a los Hebreos. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Hebreos. ¿Cuántos están siguiendo el estudio semanalmente? Amén. Bueno, y me hacía reflexionar en algo respecto a un personaje, pero antes quiero que usted me acompañe a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Del versículo 1 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Cuando lo tenga, diga, ¿lo tengo? Bien, ¿alguien más? ¿Listos? Dice su palabra, mi Biblia es Nueva Traducción Viviente. Perdón. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Amén. Estaba reflexionando, hermanos, y aquí su palabra lo dice, que en los últimos tiempos habrá burladores. Habrá gente que se reirá de la verdad, se reirá de lo que predicamos. Los niños van a ir a la escuela y van a hablar acerca de Cristo y van a mencionar algo acerca de Cristo y que Cristo viene, tal vez lo mencionen, y ¿qué es lo que va a pasar? Se van a reír de ellos, ¿sí o no? Usted puede incluso en la calle contar, y es que Cristo va a venir por su iglesia, y más de uno se va a reír y te va a decir, ¿tú todavía crees en esos cuentos? ¿Todavía crees en esos mitos, leyendas, como quiera llamarlo? Y es que la verdad, muchas personas creen que la Biblia es un libro lleno de fábulas, lleno de mitos, lleno de leyendas. Pero nosotros sabemos que la Biblia es un libro de hechos reales. Amén. La Biblia es un libro 100% histórico. Y créame, yo habiendo estudiado en la carrera de historia, me pude dar cuenta que la Biblia sí es considerada como una fuente histórica. De eso no tienen duda. Nadie pone en duda que la Biblia sea considerada como una fuente histórica. De hecho, es quizá la fuente más antigua disponible que tenemos del inicio de la civilización, porque todo lo demás son narraciones posteriores a lo que la Biblia dice. La Biblia comienza desde la creación del hombre, así que es lo más antiguo que tenemos. Y créame, sí es tenida como una fuente histórica, pero ¿sabe cuándo la Biblia ya no gusta? Cuando confronta con el pecado. Sí, puede ser una fuente histórica, pero nada más. Pero cuando ese mismo libro te habla de arrepentimiento, te habla de salvación, te habla de una vida eterna, entonces lo descartan y lo ponen como un libro
de fábulas, un libro de cuentos, de mitos, de leyendas. Pero nosotros sabemos que es historia, que es verdad y que lo que está por venir también es verdad. Amén. Si pensamos en las definiciones, por ejemplo, un mito, hermanos, un mito, por ejemplo, es un relato de hechos fantásticos que son protagonizados por personajes sobrenaturales. Pueden ser héroes, monstruos, dioses, semidioses. Muchos hemos escuchado acerca de la mitología griega, ¿sí? Donde tienen lugar todos estos personajes. Entonces, yo le pregunto, ¿en algo la Biblia aparece un mito? Tal vez como mexicanos estamos más familiarizados con leyendas. Y la leyenda es algo un poquito diferente. Es una narración tradicional que pudo o no ser real, pero que al final se le añaden hechos o sucesos maravillosos e imaginarios si vienen a ser parte de la cultura de un pueblo, ¿sí? Entonces muchos dicen, la Biblia es una leyenda. Es una leyenda porque son hechos que tal vez ocurrieron, pero que se le añaden, ¿no? ¿Cómo se va a abrir el mar rojo? ¿Tú a poco crees en eso? Entonces la gente la limita a eso, a que es solamente una leyenda. Pero la verdadera pregunta no es qué opina la gente, sino qué creemos nosotros, los que estamos adentro, ¿sí o no? ¿Qué crees tú, hermano, respecto a la Biblia? Porque créeme que la Biblia habla de cosas, de hechos sobrenaturales. Amén. Habla de hechos sorprendentes, hechos que humanamente no pueden explicarse, solamente pueden ser obra de la divinidad. Y la pregunta importante no es qué opinan allá afuera ya sabemos qué opinan. La pregunta importante es, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Porque con base en lo que nosotros opinamos, nuestra vida debe estar llena de... debe de tornar un camino o tomarse ciertas decisiones, ¿sí o no? No podemos creer que la Biblia, opinar que la Biblia es cierta y que creemos todo lo que dice, pero al mismo tiempo ignorar el hecho de que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, por ejemplo, ¿sí? O creer que es cierta, pero al mismo tiempo hacer como que nada pasa, como que todo está muy lejano y seguir nuestra vida como si nada pasara. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué creemos nosotros, hermanos? Y aquí es donde quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice así su palabra. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Te das cuenta de la predicación de Noé, hermanos? Noé estaba proclamando arrepiéntanse, ¿sí o no? Arrepiéntanse. Estaba rodeado de un mundo de maldad, lleno de maldad, y Noé estuvo predicando mientras construía el arca. Él predicaba arrepiéntanse, ¿sí o no? Y les decía, es que viene un juicio sobre la tierra. Estoy construyendo un arca, ¿por qué? Porque va a llover, va a caer agua de los cielos y todos vamos a perecer en agua. Para nosotros, hermanos, eso no suena tan descabellado, mucho menos en temporada de aguas. Pero déjame decirte, Noé predicaba locuras para la gente. Noé predicaba rarezas para la gente. ¿Sabes por qué? Porque todavía no llovía sobre la tierra. Nunca había llovido. La escritura nos enseña que la tierra se regaba de esta manera. Del suelo surgía un vapor que regaba toda la tierra. Lo vemos ahí en los primeros capítulos de Génesis. De la tierra subía un vapor que regaba la tierra. La lluvia no existía. Y tú tienes a Noé construyendo un barco
diciendo que va a llover. ¿Sí o no? Predicaba locuras, predicaba rarezas. Hermanos, yo te pregunto, ¿Noé habrá sufrido burlas? Dios me habló que va a destruir el mundo con un diluvio, así que arrepiéntanse. ¿Qué cosas te imaginas que pudieran haberle dicho a Noé? Está zafado, ya se le botó como que llover. ¿Qué es eso? Y un barco aquí, o sea, un barco aquí, ¿esto qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cómo para qué? ¿Qué vas a hacer ahí en esa casa de madera rara? ¿Qué vas a hacer? Hermanos, es una locura lo que Noé estaba predicando, pero aún así él continuó. Se cree que es posible que la construcción del arca haya durado décadas, quizá entre 60 y 80 años la construcción del arca. Pues imagínense un solo hombre construyendo el arca, sí, con la ayuda de su familia, pero ¿ha visto las dimensiones del arca? O sea, no es una empresa fácil. Le llevó décadas construir el arca, ¿sí? Algo que yo casi estoy seguro, yo creo que más de 50 años sí le llevó construir el arca, porque si hacemos cuentas con los datos y edades que nos da la escritura, podemos sacar conclusiones de que fueron bastantes años los que le llevó tomar el arca. Imagínate estar predicando por más de 50 años que va a llover y nada pasa. ¿Te imaginas? Arrepiéntanse porque va a llover y pasa un año nuevo. Y ahí está la gente, 5, 4, 3, 2, 1, año nuevo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Noé predicando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y otra vez la gente, 5, 4, 3, y lo mismo. No había relojes, no se crea. No sabemos cómo veían en ese momento el cambio de año. Pero años pasaron, hermanos. Años pasaron. Y Noé seguía insistiendo en la misma locura. Pero a mí me encanta el libro de Hebreos, porque dice: Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Dice que por la fe Noé condenó al mundo, hizo todo lo que hizo, aguantando todo tipo de burlas. Y eso es un ejemplo para nosotros, ¿sí o no? Y es lo que quiero compartirles en esta mañana. Nosotros predicamos un evangelio que la misma palabra dice es locura para los que se pierden. El evangelio es locura para los que se pierden. Primero a los Corintios capítulo 1 y 2 tú puedes leer. Para los gentiles es locura. La gente busca señales, la gente busca algo que pueda creer, pero dice, y consideran que la palabra de Dios es locura. El mensaje de la cruz lo consideran una locura. Tú hablas con los intelectuales y el considerar que un hombre en una cruz puede salvar el mundo, ¿qué es eso? Es locura. Y el evangelio es locura para la gente. De eso estamos conscientes. La gente que pasa y ve hacia adentro, nos ve y dice esos aleluyas, un montón de loquitos ahí que creen quién sabe qué cosas, ¿sí? Es una locura para la gente. Hermanos, acabamos de leer que el juicio de Dios es una realidad que está por venir, ¿sí o no? Voy a regresar a segunda carta de Pedro capítulo 3. Dice el versículo 7: por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Dice el versículo 13: pero nosotros esperamos con entusiasmo cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios.
Esto que nosotros podamos predicar, hermanos, ¿sigue siendo una locura? Sí. Para la gente sigue siendo una locura. Lo mismo creía la gente del diluvio que predicaba Noé y se los llevó a todos. Vino el diluvio tarde o temprano y se los llevó a todos. Hace mucho no pasó el COVID y mucha gente no creía en el COVID. Hasta que vino y se llevó a varios. Hermanos, el que creamos o no las cosas, el que la gente crea o no las cosas, no quita que vayan a suceder, eso es obvio, ¿estamos de acuerdo? Así que, hermanos, nosotros vamos a seguir predicando locuras, vamos a seguir predicando que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día, porque en eso se basa toda nuestra fe. Tienes que repetir a tus hijos de día y de noche que Cristo murió en la cruz por sus pecados, pero que resucitó al tercer día. Tienes que enseñar a tus hijos que cuando le pregunten en la escuela, ¿y tú qué crees? ¿Qué religión eres? Yo creo que Cristo murió por mí y resucitó al tercer día. ¿Estás loco? Pues di lo que quieras, pero es verdad. Con esa seguridad tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y Cristo resucitó y yo creo en Él y voy a ir al cielo con Él. ¿Estás loco? Di lo que quieras, pero es la verdad y lo vas a ver. Con esa seguridad y lo vas a ver. Que viene un juicio sobre la tierra, hermanos, tenemos que predicar sin miedo, porque tarde o temprano sucederá. ¿Cuántas veces nosotros hablamos en la escuela, los jóvenes, no sé, se da la oportunidad y hablamos y hasta como que, ay, nos da pena, y es que sí, yo creo en esto, y los maestros y nuestros compañeros nos empiezan a achicar y empiezan a argumentar y nos empezamos a hacer chiquitos y chiquitos y chiquitos, y eso solo demuestra que tú tampoco crees lo que aquí dice, ¿sí o no? Solo demuestra que tú tampoco crees lo que aquí dice. Por ejemplo, cuando mi bebé crezca, él va a saber a qué me dedico, ¿sí o no? Él va a saber qué hace su padre. Sabe que su padre está medio loco y que arregla carros para los arrancones, y a eso se dedica. Y mi hijo va a saber que tiene carros muy rápidos su papá y que sus clientes tienen carros de tanta potencia, y él les va a contar y le van a decir, estás loco. ¿Tú crees que tu papá va a hacer eso? ¿Tú crees que él va a dudarlo? ¿Qué va a decir él? ¿A que sí? Y a lo mejor hasta unas apuestas gana, ¿verdad? ¿A que sí? Yo lo he visto, yo me he subido. ¿Quieres? Te llevo. ¿Sí o no? Y si alguien le dice, no, estás loco, tu papá, ¿qué vas a ver? ¿Tú crees que mi hijo se va a hacer chiquito y va a decir, no, pues es que sí, tienes razón, no creo que los haga? ¿Va a dudar? No, porque lo va a ver. ¿Sí o no? Y entonces él se va a parar firme y le va a decir, pues lo creas o no, es la verdad, y si no crees no me importa. ¿Sí o no? Pero cuando nos hablan cuando hablamos del evangelio y nos empiezan a contrariar con argumentos de la falsa ciencia, y nos empiezan a contrariar, y entonces nos hacemos chiquitos, te repito, demuestra que tú tampoco crees lo que aquí dice. Porque si lo creyeras, no te achicas, te mantienes como Moisés, que dice aquí Hebreos 11, como viendo al invisible. Hermanos, vamos a sufrir burlas, eso es cierto. Y déjame decirte que ser hombres de fe no siempre va a resultar en proezas, señales, grandes milagros, grandes victorias, no siempre. Te voy a leer para que sepas de lo que te hablo. Ahí mismo en Hebreos 11, versículo 32 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido.
cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Vemos victorias, ¿verdad que sí? La voluntad soberana de Dios se manifiesta a favor de sus hijos de la manera que a Él le place, ¿sí? Y aquí estamos en un listado de victorias, de conquistas, de cosas, de héroes que uno dice, yo quiero que así sea en mi vida, ¿sí? Pero ¿por qué te digo la voluntad soberana de Dios? Porque te voy a leer lo que la fe resultó para otras personas. Para unas personas la fe resultó en esto que acabo de leer, pero para otras la fe resultó en esto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados, gente de la cual el mundo no era digno. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. ¿Ves lo que resultó la fe para otros tantos? ¿En qué va a resultar para ti, para mí, hermano? No lo sabemos. La voluntad de Dios es soberana, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y sea para victoria y triunfo sobre la tierra, o sea para desprecio y sufrimiento, sabemos que al final la gloria está reservada para nosotros. Amén. Dice, hermanos, gente de la cual el mundo no era digno. Si sabes, hermano, que el evangelio es verdad, si crees con todo tu corazón que lo que aquí dice es verdad, yo quiero preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu vida? ¿Qué cambios deberías hacer en tu vida? Viene Año Nuevo y la gente está llena de propósitos, ¿sí o no? Este año, un mejor empleo, una mejor figura, voy a bajar tantos kilos, este año sí me compro el carro, este año sí logro el ascenso. Y están llenos de propósitos. Pero tú y yo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si realmente creemos que el evangelio es la verdad, ¿qué cambios vas a hacer en tu vida? ¿Qué propósitos vas a formular para tu día a día? ¿Lo has pensado? ¿Vas a seguir como vas hasta ahora? Yo quisiera que evalúes tu vida espiritual en este momento. ¿Dónde estás parado en este momento espiritualmente respecto al Señor, la voluntad que Él tiene para ti, el llamado que Él te ha hecho? ¿Dónde estás parado ahorita? ¿Te gusta dónde estás? Si te gusta dónde estás, pues no tienes que cambiar nada. Pero si quieres avanzar, tienes que tomar decisiones radicales. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 22, y estoy por terminar, hermanos. Apocalipsis 22, versículo 10. Dice así: entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo.
Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, al estar frente a Cristo, vamos a lamentar no tomar decisiones radicales que nos lleven a cumplir el llamado, el propósito y la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí el Señor Jesús nos está diciendo: yo vengo pronto. Sigue como vas. ¿El malo quiere seguir siendo malo? Que siga siendo malo. ¿Quiere seguir practicando el pecado? Sigue practicando el pecado. Yo voy a venir pronto. Deja que la gente siga haciendo lo que quiere. Este mensaje se les da, y cada uno va a tomar la decisión de qué hacer, qué cambios implementar. Amén. Y te decía, una vez que estemos frente a Cristo, hermanos, vamos a lamentar no haber hecho nudo, muchas bolitas, muchos de nuestros planes, de nuestras ocupaciones, dejarlos a un lado por buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si nosotros leemos Hebreos 11, dice su palabra que todos estos hombres por la fe hicieron lo que hicieron y alcanzaron fama delante de Dios, y Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¿Sí? Puedes leer Hebreos 11 en tu casa de tarea y vas a darte cuenta de estas palabras. Hicieron tanto que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Cómo se hace llamar Dios en muchas partes? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿No te gustaría que él dijera: yo soy el Dios de Agustín? Ponle tu nombre, que diga el Señor: yo soy el Dios de. ¿No te gustaría? ¿Crees que el Señor lo pudiera pronunciar el día de hoy? O nuestro nombre, todo lo contrario, sería una vergüenza y una afrenta para decir que es nuestro Dios. Hermano, yo no quiero que, esto lo platicaba con mi esposa ayer, yo no quiero que llegue el día en que esté delante del Señor y ahí me voy a dar de topes y voy a decir: ¿por qué no dejé de hacer esto? ¿Por qué no implementé esto? ¿Por qué no hice estos cambios? Si yo sabía que un día estaría aquí frente a Él. ¿Por qué no dejé de hacer esto? ¿Por qué no dejé de malgastar mi tiempo en esto otro? ¿Por qué no dejé de malgastar mis recursos en esto otro? Si sabía yo que venía aquí y que nada de lo que hice en la tierra ahora importa, más lo que hice con lo que el Señor depositó en mi vida. Cómo administré todo lo que el Señor depositó en mi vida. Así que, hermanos, el Evangelio es verdad. ¿Todos aquí lo creemos? Yo quiero invitarte a que, si esta es una verdad en tu vida, el predicarlo tímidamente, consideres con qué convicción y denuedo tendrías que predicar el Evangelio. Si nosotros
No digo que sea el caso de todos, ¿verdad? Pero si creemos que el evangelio es verdad, ¿por qué llegamos a comportarnos como si no fuera cierto, a predicarlo como si no fuera cierto? Y va con lo mismo que te digo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que hacer cambios radicales para conocer a Dios un poco más, ¿sí o no? Para servir a Dios un poco mejor, para caminar en la voluntad de Dios más y más. Hermanos, dejemos de comportarnos como si el evangelio no fuera cierto, porque a veces nuestro comportamiento parece demostrar que no creemos tanto, ¿verdad?, en lo que leemos, porque ocupamos nuestra mayor parte del tiempo en cosas vanas y pasajeras. Todas nuestras fuerzas se van en cosas vanas y pasajeras. Recuerda el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero la verdad, la mayoría de las veces adoramos al Señor con lo que nos queda de fuerzas, sea al final del día, sea al final de la semana, ¿sí o no? Y no estamos viviendo el gran mandamiento, porque si realmente amáramos al Señor con todas nuestras fuerzas, Él sería la más alta prioridad en nuestra agenda, ¿sí o no? Y el resto del tiempo, pues para lo que alcance. Pero no es así. Y adoramos al Señor con lo que nos queda de fuerzas. Servimos al Señor, incluso podríamos hablar como músicos, como predicadores, como en lo técnico. Servimos al Señor con lo que nos queda de fuerzas. Somos especialistas en todo, ¿sí o no? De lo que te gusta eres especialista. Hablo personalmente, me encantan los carros, los motores, pregúntame de lo que quieras. Soy especialista. ¿Te encanta el fútbol? Te sabes hasta la fecha de nacimiento de los jugadores, ¿sí o no? Hasta cuándo se van a morir, creo que has de saber. Sabes todo, pero de Cristo no sabes nada. Sabes todo de tu profesión, sabes todo de tu trabajo, sabes todo de tu posición, de tu empresa, de tu puesto, sabes todo lo que te toca administrar, sabes todo a detalle, pero de Cristo y su voluntad sabes muy poco. ¿Ven cómo tenemos invertidas las cosas muchas veces? Somos especialistas de todo, en todo lo que nos apasiona, menos en la voluntad de Dios. Pregunta a los niños y son especialistas en los juegos del celular, de la tablet, del Nintendo, del Xbox, de lo que sea. Son especialistas. Pero pregúntales de Biblia. Son especialistas en superhéroes, pero pregúntales de los héroes de la Biblia. Hermanos, somos especialistas en todo menos en lo que debemos. Y créame, tenemos la verdad. ¿Usted cree que tenemos amplia entrada al reino de los cielos cuando tenemos la verdad y vivimos como si no la conociéramos? Esa no es la gracia, hermanos. A veces confundimos la gracia. Creemos que la gracia es que las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que dice que se arrepintió y ahí va, y sí, yo creo en Cristo y mis golpes de pecho y Cristo nos va a dar una entrada grande porque está lleno de gracia y misericordia. Esa no es la gracia. La gracia se mostró en la cruz, y todo aquel que cree en la cruz y se arrepiente de sus malos caminos y entrega su vida a Cristo, aprovecha esa gracia, se demuestra en su vida y cumple el gran mandamiento de amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y entonces, cumpliendo ese mandamiento, está en la gracia, camina en la gracia y tiene las puertas abiertas al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No de otra manera. No de otra manera. Eso es estar en la gracia, vivir creyendo
que el Evangelio y todo lo que aquí dice es verdad. Hermano, yo no sé tú, pero quizá muchos tengamos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Deja de hacerte experto en todo, menos en la voluntad de Dios. Tira, desecha, si es necesario, muchas de tus ocupaciones o de tus hobbies, con tal de que conozcas más a Dios. Y no lo dejes para el año que viene. Falta un mes. En este mes puede venir el Señor. No lo dejes para propósito de año nuevo. Comienza hoy mismo. Porque mañana no sabemos si viviremos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre de amor, Padre de toda misericordia,